Venimos dando cuenta, pues una vez más, de la demagogia y de la actitud irresponsable del Partido Socialista, cuando en estos días se han dedicado a salir dando diferentes ruedas de prensa, exigiendo una serie de cosas cuando no son capaces de reconocer sus propios fracasos y sus propias deudas. En estos días, cuando ustedes saben que tenemos que enfrentarnos a una deuda superior a los 10.700 millones de euros, a una deuda que para el año 2012 supone que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene que pagar 1.300 millones de euros en amortización de deuda generada por el Partido Socialista. Los socialistas irresponsables se dedican a pedir, a exigir y además a intoxicar y a mentir a la ciudadanía, porque si no tuviésemos que pagar esos 1.300 millones de euros en concepto de amortización de deuda de los presupuestos para el año 2012, podríamos hacer desde luego muchas más cosas. Podríamos construir 45 centros de salud, podríamos construir 45 colegios, podríamos también dar y pagar, por lo tanto, la paga extra de los funcionarios y podríamos, entre otras cosas, hacer 245.000 planes de empleo de 6 meses, es decir, un plan de empleo para cada uno de los desempleados. Sin embargo, tenemos que dedicar ese dinero, esos 1.300 millones de euros, a pagar amortizaciones de deuda y también los intereses que generan esa deuda. Ustedes saben que Castilla-La Mancha se paga 1 millón de euros diarios solamente en intereses de amortización de la deuda generada por los socialistas. Y como les digo, no es lo mismo un gobierno irresponsable, no es lo mismo un gobierno que prometía mucho, que hacía poco y que nunca pagaba, a un gobierno responsable y leal con los intereses y con Castilla-La Mancha. A un gobierno que desde el primer momento la presidenta Cospedal se ha comprometido a decir la verdad a los ciudadanos de la situación en la que nos encontramos y a tomar medidas precisamente para afrontar esa deuda. Pero junto con tomar medidas hay que hacer dos cosas. Primero, pagar esa deuda que lastra a Castilla-La Mancha y también generar inversiones y atraer inversiones que generen empleo y riqueza. Y en este sentido yo les tengo que recordar que estamos con un Gobierno que no descansa, con un Gobierno que trabaja y con una presidenta Cospedal que en estos días se ha dedicado a seguir pagando deuda de los socialistas. Y por eso también les tengo que comentar que en estos días se han llevado a cabo el pago de ayudas, concretamente en dos áreas importantes de agricultura. Por una parte, se han pagado unas ayudas de inversiones no productivas en bosques y terrenos naturales fuera de la red Natura 2000, es decir, inversiones que eran destinadas a desarrollo y actuación en bosques, a conservación de masa forestal. Estas ayudas correspondían a los años 2009 y 2010, es decir, que estamos hablando de ayudas que fueron anunciadas por los socialistas, comprometidas por los socialistas, pero que son pagadas por el Gobierno de la presidenta Cospedal porque nunca fueron pagadas por el Gobierno socialista. Estamos hablando de ayudas cuyos principales destinatarios son ayuntamientos, en concreto son 59 ayuntamientos y supone una inversión de 350.000 euros. Es decir, ayudas del año 2009 que fueron anunciadas, comprometidas por los socialistas y nunca pagadas por los socialistas y que ahora las paga el Gobierno de la presidenta Cospedal. De la misma manera, también se han pagado en esta semana las ayudas y las subvenciones a la prevención de incendios forestales correspondientes al año 2009 y 2010, por un valor de 3,8 millones de euros. Es decir, ayudas de los años 2009 y 2010 anunciadas por los socialistas, comprometidas por los socialistas y nunca pagadas por los socialistas. Y es hoy el Gobierno de la presidenta Cospedal el que ha abonado esta inversión, como digo, estas ayudas de 3,8 millones de euros, que corresponden 1,8 millones de euros al año 2009, 3 millones de euros al año 2010. En total son 149 beneficiarios entre ayuntamientos, empresas y particulares. Y el objetivo son el fomento de actuaciones preventivas en materia de prevención de incendios forestales, así también como el desarrollo de obras y de infraestructuras que eviten la propagación de incendios forestales. Por lo tanto, no es lo mismo, como digo, un Gobierno irresponsable que no pagaba, que anunciaba muchas cosas y que no pagaba, a un Gobierno responsable que está haciendo frente a esa deuda, pero al mismo tiempo también está llevando a cabo planes, actuaciones e inversiones que generen empleo y riqueza. No hace falta que le recuerde que gracias a las buenas negociaciones y gracias al interés de la presidenta Cospedal en Castilla-La Mancha se van a instalar dos importantes empresas, Senoble en Talavera de la Reina e Inditex en Guadalajara, pero no son las únicas ni van a ser las últimas. Son el inicio de una serie
de inversiones, de atracción de empresas que está generando Castilla-La Mancha, porque el Gobierno de la presidenta Cospedal está generando confianza. Como también es importante y es uno de los ejes primordiales de su Gobierno, la educación. Una educación gratuita, universal y de calidad. Porque no es lo mismo un Gobierno que parece que estaba muy contento o muy satisfecho con una tasa de fracaso escolar del 33%, como teníamos en Castilla-La Mancha, que un Gobierno una de sus prioridades es la educación de nuestros jóvenes, la educación de nuestros estudiantes y conseguir las mayores tasas de éxito y de calidad. Por eso, gracias también a las buenas gestiones de la presidenta Cospedal con el Gobierno de España y con el Ministerio de Educación, el Gobierno regional va a invertir 2,5 millones en actuaciones encaminadas a la reducción del abandono escolar. Esas actuaciones se enmarcan dentro de una serie de acciones como son dotar a los centros educativos de una mayor autonomía en la gestión y en la organización, profesionalizar la función directiva de los centros, y en este sentido les anuncio que se ha publicado a finales de junio un nuevo decreto para elegir a los directores de los centros educativos, un decreto que se aprobó en colaboración, en consenso y en diálogo de toda la comunidad educativa y que se llevará a cabo, se publicará lo que es la convocatoria a principios de septiembre. Se van a llevar a cabo también evaluaciones de diagnósticos para evaluar la calidad y el nivel de nuestros estudiantes. Se va a reformar también todo lo que es la formación del profesorado y se potenciarán materias como lengua, matemáticas y lenguas extranjeras, porque el bilingüismo es uno también de los ejes y de los objetivos de este Gobierno. Y en ese sentido también, y gracias a las gestiones y el trabajo de la presidenta Cospedal y gracias a su trabajo, como digo, e interés en este tema, se ha llevado a cabo también en colaboración con el Ministerio de Educación una nueva inversión que va a suponer un nuevo plan para el apoyo del aprendizaje de lenguas extranjeras con una inversión de 750.000 euros. Por lo tanto, como digo, no es lo mismo un Gobierno que parecía muy satisfecho con esos índices de fracaso escolar que un Gobierno que apuesta por las nuevas tecnologías, por el bilingüismo y por la mejora en la calidad de la enseñanza y también en la dirección de los centros educativos. Como no es lo mismo un Gobierno que dejó a deber 84 millones de euros de los años 2009 y 2010 a la universidad, que un Gobierno que en un año ha pagado más de 108 millones de euros que se le debían a la universidad. Esos 84 millones de euros que correspondían a la parte nominativa que concede la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, más otro dinero que se le debía también en planes de investigación. Y no es lo mismo un Gobierno que estaba muy contento con eso, como digo, con esas deudas, o un Partido Socialista que decía que iba a presentar una serie de iniciativas para conseguir que la universidad tuviese una financiación de 125 millones de euros, que un Gobierno que ha conseguido que para el año 2012 la universidad tenga un presupuesto de 127 millones de euros y que además ha conseguido que se desbloqueen los fondos FEDER, que suponen 23 millones de euros. Y en este sentido hay que recordar que si los fondos FEDER estaban bloqueados era por la falta de liquidez que tenía la Universidad de Castilla-La Mancha y que no podía justificar una serie de inversiones y una serie de programas. Y gracias a esa inyección de liquidez, gracias a ese pago de la deuda que ha hecho la presidenta Cospedal, esos fondos FEDER se han podido desbloquear y la universidad puede contar con esos 23 millones de euros que, debido a la mala y nefasta gestión y a las deudas del Partido Socialista, estaban bloqueados. Y además también tengo que decir que no es cierto lo que, pues esas declaraciones que yo creo que son por una parte o malintencionadas o cuando menos pues desconocedoras de la realidad, que el Partido Socialista decía que iba a haber centros educativos sin director. No es cierto, se ha publicado un decreto y va a ser en septiembre cuando se abra la convocatoria. Por lo tanto, ningún centro educativo se va a quedar sin director.